En una tarde nublada en Buenos Aires, Clara se sintió extraña, como si un torbellino hubiera invadido su cuerpo. Un dolor agudo e inesperado la llevó al hospital más cercano. Al entrar, sintió un escalofrío al ver un rostro que nunca esperó ver. El destino parecía jugar con ella. El médico de guardia no era otro que su exmarido, Martín. Con expresión seria y una mezcla de sorpresa y profesionalismo, la examinó en silencio. Después de unos minutos de tensión en el aire, la llamó para tener una conversación privada. «Clara, estás embarazada», dijo Martín, con una voz que mezclaba sorpresa y un toque de emoción contenida. Se encontró ante un shock inesperado, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ante esta nueva realidad. «¿Este comienzo es bueno para ti? ¿Puedo pasar al siguiente desarrollo?». El silencio entre Clara y Martín parecía tan denso como el aire frío del hospital. Las palabras resonaron en su mente, creando un torbellino de emociones y recuerdos que creía haber enterrado ya. «Embarazada». Esa palabra, pronunciada por su exmarido, sonó casi como una ironía del destino. Habían intentado en vano, durante sus años de matrimonio, cumplir su sueño de formar una familia. Y ahora, después de tanto tiempo, después del divorcio y de una serie de desencuentros que los separaron definitivamente, esta noticia les llegó como un shock. Clara se sentía vulnerable y la presencia de Martín solo aumentó su confusión. Él, todavía sentado en la pequeña silla junto a ella, parecía dividido entre su papel de médico y el de su exmarido. Sus ojos expresaban sorpresa, pero también un atisbo de dolor, como si ese momento sacara a la superficie todo lo que ambos habían perdido. «¿Estás bien? ¿Quieres hablar con alguien sobre esto?», preguntó, tratando de mantener un tono profesional, pero su voz ligeramente temblorosa delataba la agitación dentro de él. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. No estaba segura de querer compartir esta noticia con Martín, pero allí estaban, solos, y la situación parecía obligarla a enfrentarse a viejos fantasmas. Intentó ser práctica, pero se le quebró la voz cuando respondió: «No sé qué decir, hay mucho que procesar». Martín solo asintió, respetando su silencio, pero supo que, de alguna manera, este era un nuevo comienzo, algo que ambos nunca imaginaron. En los días siguientes, Clara se vio atormentada por una avalancha de pensamientos y sentimientos. La noticia del embarazo, inesperada e impactante, se sumó al peso de haber reencontrado a Martín en una situación tan delicada. Argentina, con su vibrante y ajetreada rutina, le parecía ahora un escenario lejano y vacío, mientras ella estaba inmersa en dudas y recuerdos. Por mucho que lo intentara, no podía quitarse de encima la idea de que el destino le estaba jugando una mala pasada. ¿Sería este bebé una oportunidad para un nuevo comienzo o simplemente un doloroso recordatorio de todo lo que no experimentaron? Martín, por su parte, también sintió el impacto de este reencuentro. En los días posteriores al cuidado de Clara, revisó recuerdos y se preguntó si había dejado una parte de sí mismo cuando se alejó de ella. Los años de matrimonio habían sido intensos, entre altibajos, entre sueños compartidos y frustraciones acumuladas. Había cerrado ese capítulo, o eso creía, hasta que la volvió a ver, ahora embarazada. Un día Clara decidió romper el silencio. Ella lo buscó en el hospital, decidida a aclarar lo que sentía, pero también a encontrar respuestas a las preguntas que la consumían. En una conversación privada, la tensión entre ellos era palpable. «¿Por qué el destino te puso ahora en mi camino correcto?», preguntó, con una mezcla de dolor y esperanza. Martín dudó, pero respondió sinceramente: «Quizás para recordarnos lo que todavía somos, Clara. Quizás porque todavía tenemos una historia que resolver, de una forma u otra». Días después, Clara recibió una llamada inesperada de Martín. Sugirió que se encontraran en un café discreto del barrio de San Telmo, donde nadie los reconocería. Intrigada y un poco nerviosa, aceptó, pensando que tal vez era un intento de acabar con cualquier vestigio del pasado entre ellos. Cuando llegó, notó que Martín se veía diferente, con una expresión de urgencia que pocas veces había visto. «Clara, pensé mucho en todo esto. Necesitamos hablar con franqueza», dijo, mientras miraba las concurridas calles que lo rodeaban. Explicó que, durante el tiempo que estuvieron separados, siempre se cuestionó sobre los verdaderos motivos de la separación. No fue solo el tema de los niños, sino también una serie de malentendidos y secretos que nunca fueron revelados. Y ahora, ante este nuevo e inesperado capítulo, se sintió obligado a ser honesto, a revelar una verdad que había ocultado durante su matrimonio. Clara, sin entender realmente, se limitaba a escuchar con atención y curiosidad creciente. Fue entonces cuando Martín reveló algo que la dejó completamente desconcertada.
Durante los últimos años, mientras aún estaban juntos, había estado visitando a un especialista en fertilidad y había descubierto que, en realidad, no podía tener hijos. Él nunca se lo dijo, manteniendo este secreto por miedo a perderla, creyendo que tal vez podrían superar la situación juntos. La revelación cayó como una bomba. La pregunta resonó entonces en la mente de Clara. Si Martín era infértil, entonces, ¿de quién sería hijo? Clara permaneció en silencio, mientras las palabras de Martín aún resonaban en su mente. Lo que acababa de confesar lo cambió todo. El normalmente acogedor café de San Telmo ahora resultaba sofocante. Sintió un nudo en la garganta y trató de mantener la calma, pero su mente estaba llena de preguntas y sentimientos encontrados. Miró a Martín, que esperaba su reacción, con una mezcla de culpa y vulnerabilidad en los ojos, como si por fin se hubiera liberado de un peso, pero sin saber qué vendría después. «Me ocultaste esto durante años», dijo Clara, en un tono bajo y vacilante, mientras procesaba el impacto de esta nueva información. La revelación despertó en ella un dolor que ni siquiera sabía que aún existía. Se habían separado, en gran parte, por el sueño frustrado de tener un hijo juntos, y ahora descubrió que el destino nunca les había dado esa oportunidad. Pero lo que más la atormentaba era el hecho de que ahora estaba embarazada y Martín no podía ser el padre. Martín asintió, sin intentar justificarlo. «Tenía miedo de que nos destruyera. Pensé, tal vez no fue justo para ti». La miró profundamente a los ojos, buscando una comprensión que ni siquiera él sabía si merecía. Clara, a su vez, sabía que necesitaba hacer las paces con el pasado, pero ahora emergía una nueva incertidumbre, aún más abrumadora. Necesitaba afrontar una verdad que nunca imaginó, descubrir quién era realmente el padre de su hijo. Aún conmocionada por la revelación de Martín, Clara comenzó a revivir mentalmente los acontecimientos de los últimos meses, buscando pistas que pudieran explicar el origen de este inesperado embarazo. En medio del torbellino de emociones, recordó un viaje que había realizado al norte argentino, a la provincia de Salta, donde participó de un retiro espiritual con algunos amigos cercanos. En aquella ocasión, buscando desconectar y comprender mejor su propia vida tras el divorcio, se había permitido vivir nuevas experiencias y, en un momento de vulnerabilidad, se acercó a Tomás, un viejo amigo y una presencia reconfortante durante esta fase de autoconversión. Tomás siempre había sido un fiel confidente, alguien que la apoyó en los momentos difíciles y que nunca la juzgó. Era alguien en quien confiaba plenamente, y fue en esta conexión sincera que se permitió vivir un momento de intensa cercanía con él durante el retiro. Ahora, con la noticia del embarazo y la revelación de Martín, Clara empezó a sospechar que Tomás podría ser el padre del bebé. ¿Pero cómo lidiar con esto? No sabía si Tomás querría asumir la responsabilidad de ser padre o si eso podría, de alguna manera, afectar la amistad y confianza que siempre habían mantenido. Dividida entre afrontar esta nueva realidad o mantener todo en secreto, Clara se sintió atrapada entre el pasado y el presente, y se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión. Era hora de buscar a Tomás y contarle todo, arriesgándose a hacer tambalear la estabilidad que ambos habían construido a lo largo de los años. Clara, decidida a afrontar la situación, concertó un encuentro con Tomás en un tranquilo parque, donde los dos solían reunirse para hablar y reflexionar sobre la vida. Se sintió nerviosa y cuando lo vio llegar con esa sonrisa de bienvenida, su corazón se hundió. ¿Cómo podría revelar algo que podría cambiar para siempre la dinámica de su amistad? Tomás rápidamente notó la tensión de Clara y, preocupado, intentó aligerar los ánimos con una broma, pero su expresión seria le hizo darse cuenta de que se trataba de algo muy importante. «Tomás, necesito hablarte de algo inesperado que pasó», comenzó Clara, tratando de mantener la calma. «Descubrí que estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras Tomás asimilaba lo que acababa de escuchar. Permaneció en silencio, pero su mirada profunda demostraba que también estaba sorprendido y, en cierto modo, conmovido por la noticia. Clara luego explicó que se había reencontrado con Martín en el hospital y que él le había revelado su infertilidad, dejando claro que no podía ser el padre. Tomás respiró hondo al darse cuenta de lo delicado de la situación. Luego de un breve momento, le tocó la mano y le dijo con voz tranquila y sincera: «Clara, sea cual sea el camino que decidas tomar, aquí estaré. Si me necesitas, de alguna manera, estaré a tu lado». Sus palabras fueron una mezcla de apoyo y aceptación, pero Clara pudo ver un torbellino de emociones en sus ojos. Sabía que ese momento podría ser el comienzo de algo completamente nuevo e inesperado entre ellos. Después de la conversación en el parque, Clara se encontró aún más confundida, aunque el apoyo de Tomás la había reconfortado. Quería creer que todo se resolvería de forma natural, pero el peso inesperado de aquel embarazo parecía cada día mayor.
Durante una visita al médico para exámenes de rutina, decidió buscar respuestas más profundas y solicitó una prueba de ADN para el bebé, algo que pudo confirmar sus sospechas. El médico, comprendiendo lo delicado del pedido, informó que el proceso tardaría algunas semanas, pero accedió a iniciar los trámites. Mientras esperaba los resultados, Clara comenzó a ser perseguida por una serie de mensajes anónimos en su celular. Los mensajes eran crípticos, sugiriendo que no todo es lo que parece y cuestionando si ella realmente conocía al padre de su hijo. Al principio pensó que eran solo llamadas de broma, pero la insistencia y el tono de los mensajes hicieron que empezara a preocuparse. ¿Quién podría estar enviando estos mensajes? Y, más importante aún, ¿cómo sabían tanto sobre su situación? Poco a poco, la tranquilidad de la vida cotidiana de Clara fue consumiéndose por un sentimiento de paranoia. Evitó contárselo a Tomás o a Martín, temiendo que esta nueva tensión terminara complicando aún más las cosas. En medio de esto, los recuerdos del retiro en Salta volvieron a su mente y se preguntó si durante esos días habría sucedido algo más, algo que no recordaba del todo. Decidida a resolver el misterio, Clara decidió investigar los mensajes y comprender quién estaba detrás de ellos, sin imaginar que esa búsqueda la llevaría a descubrir verdades aún más complejas sobre su pasado. Mientras Clara profundizaba en la investigación de los misteriosos mensajes, comenzó a armar un rompecabezas que parecía mucho más grande de lo que imaginaba. Revisó recuerdos y conversaciones con amigos que estuvieron con ella en Salta, tratando de comprender si se le había escapado algún detalle. En una de estas conversaciones, una amiga mencionó que, una de las noches del retiro, Clara había desaparecido por unas horas. Era algo que nunca antes había sucedido y despertó aún más su desconfianza. Al escuchar esto, Clara comenzó a cuestionarse si había sido víctima de algún tipo de manipulación emocional o incluso de una situación que no recordaba del todo. Decidida a obtener respuestas, se reunió nuevamente con Tomás y le contó sobre los mensajes anónimos y la inquietante sensación de que algo había sucedido esa noche en que desapareció. Tomás, preocupado, sugirió que fueran juntos al lugar del retiro a investigar. Quería estar a su lado en cada paso del camino, mostrándole que su lealtad era genuina. Al regresar al lugar donde había sucedido todo, Clara sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Con Tomás a su lado caminó hasta el alojamiento donde había pasado la noche, esperando que el ambiente le despertara algunos recuerdos. Mientras exploraban el lugar, encontraron entre las tablas del piso una pequeña pulsera de cuentas de colores. Clara la reconoció de inmediato. Era su pulsera, pero no recordaba haberla perdido allí. Ese descubrimiento planteó nuevas preguntas y aumentó aún más la sensación de que había algo escondido en esa historia. El descubrimiento del brazalete afectó profundamente a Clara. La pieza aparentemente simple ahora parecía llevar el peso de los secretos que necesitaba desentrañar. De regreso a Buenos Aires, Clara pasó noches en vela, reviviendo mentalmente los días del retiro en Salta, tratando de captar cualquier detalle que pudiera esclarecer lo que realmente había sucedido. Tomás, fiel y atento, permaneció a su lado, pero ella pudo ver que a él también le afectaba la incertidumbre. ¿Sospechaba algo? ¿O tenía miedo de descubrir una verdad que sacudiría su relación? Mientras tanto, los mensajes anónimos se volvieron más frecuentes y amenazantes, sugiriendo que si no dejaba de investigar, enfrentaría graves consecuencias. Clara sintió que el misterio estaba a punto de estallar, pero rendirse no era una opción. El miedo a que algo terrible se escondiera detrás de aquel enigma solo la animó a ir más allá. Entonces decidió confrontar al grupo que organizaba el retiro en Salta, esperando obtener respuestas de quienes pudieran saber qué pasó esa noche en que desapareció. Cuando se puso en contacto con uno de los organizadores, descubrió que había una ceremonia de curación la noche en cuestión y que aparentemente ella participó. Clara, sin embargo, no recordaba esto, lo que la dejó aún más intrigada. Presionando al organizador, reveló que, durante el ritual, un extraño se había unido al grupo sin invitación y se había acercado a ella sospechosamente. El organizador sospechaba de este hombre, pero nunca supo quién era ni cuáles eran sus intenciones. Decidida a descubrir quién era el misterioso desconocido que se acercó a ella esa noche, Clara profundizó en su búsqueda, intentando localizar algún registro de la presencia de este hombre en el retiro. La idea de que alguien desconocido pudiera haber cambiado el curso de su vida, sin que ella siquiera lo recordara, era un pensamiento angustioso. Una vez más, Tomás ofreció su apoyo, incluso si eso significaba enfrentar sus propias incertidumbres sobre su papel en la vida de Clara y el futuro del niño. Mientras investigaba, Clara encontró una foto borrosa del retiro publicada en las redes sociales. En la imagen se podía distinguir una figura masculina al fondo, de pie, observando al grupo. Aunque la foto estaba desenfocada, el rostro le parecía vagamente familiar, como un recuerdo en el borde de su conciencia.
Tomás también estudió la imagen, y de repente sus ojos revelaron sorpresa. Reconoció al hombre de la foto. «Clara, este es Agustín, un viejo amigo mío», dijo Tomás visiblemente conmocionado. La revelación generó un momento tenso entre ellos. Tomás explicó que Agustín era una figura conocida por su implicación en dudosas prácticas espirituales, alguien que muchas veces mezclaba misticismo con oscuras intenciones. Refirió que, años atrás, había roto su amistad con Agustín precisamente por ese motivo. Clara, al oír esto, sintió una mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo podía estar presente en un momento tan vulnerable de su vida? Con el apoyo de Tomás, Clara decidió que necesitaba confrontar a Agustín y exigirle respuestas, aunque esta decisión la colocaba en una posición extremadamente riesgosa. Clara y Tomás lograron localizar a Agustín en un pequeño pueblo de las afueras de Buenos Aires, donde éste dirigía un evento espiritual en una finca aislada. Llegaron al lugar al anochecer, con el corazón apesadumbrado y los nervios a flor de piel. Clara estaba decidida a enfrentarlo, pero al mismo tiempo, el miedo a descubrir la verdad era casi paralizante. Tomás, a su lado, estaba igualmente aprensivo, sabiendo que el reencuentro con Agustín podría sacar a la luz secretos que nunca quiso volver a visitar. Cuando encontraron a Agustín, notaron que continuaba con su actitud enigmática, una sonrisa sutil y una postura tranquila, como si los hubiera estado esperando. Clara fue directa, sin dudarlo. «Quiero saber qué pasó esa noche en el retiro. Te acercaste a mí y perdí por completo la memoria de las siguientes horas». «¿Qué hiciste?», preguntó con firmeza. Agustín, inicialmente sorprendido, intentó desviar el tema, alegando que él no era responsable de ningún olvido de ella. Sin embargo, la insistencia de Clara lo desarmó. En voz baja, casi en un susurro, confesó que durante la ceremonia había administrado una hierba tradicional, conocida por intensificar la espiritualidad, pero que también podía provocar pérdidas de memoria en personas sensibles. «Nunca quise hacerte daño, Clara», dijo Agustín, con una mirada misteriosa. «Pero quizás el universo te dio un regalo inesperado esa noche. La vida es un misterio, y lo que pasó, bueno, tal vez estaba destinado a suceder». Clara sintió una oleada de furia e indignación, pero sabía que estaba cerca de desentrañarlo todo. Con su determinación renovada, le exigió que le contara todo, no más juegos, no más misterios. Clara miró fijamente a Agustín, agotada su paciencia. «No más acertijos, Agustín. Quiero la verdad, ya», exigió, con una firmeza que sorprendió hasta a Tomás. Agustín, al darse cuenta finalmente de que no había forma de escapar, respiró hondo y comenzó a hablar. Confesó que, esa noche del retiro, al notar la fragilidad emocional de Clara, la había convencido de participar en un ritual de renovación espiritual, algo que, según él, podría liberarla del dolor del pasado. Sin embargo, sus intenciones iban más allá del misticismo. Durante el ritual, Agustín utilizó la hierba para inducir un estado de vulnerabilidad y aprovechó el momento para acercarse a ella de manera íntima. Al oír esto, Clara sintió una mezcla de repulsión y tristeza. Nunca había imaginado que alguien pudiera aprovecharse de su confianza en un momento tan vulnerable. Tomás, a su lado, estaba en shock, incapaz de creer que alguien a quien conocía pudiera haber actuado de manera tan deleznable. «No lo entiendes, Clara», insistió Agustín. «Realmente creo que lo que pasó entre nosotros fue parte de un propósito mayor, algo que el universo planeó para ti». Pero a Clara esas palabras le parecieron excusas vacías. Ella lo miró con determinación y respondió: «Este bebé es mi luz, no el resultado de ninguna manipulación por tu parte. Y lucharé para que nunca más le hagas esto a nadie». Agustín, ante el coraje de Clara, se retiró en silencio, dejándola libre para continuar con su vida. Clara, ahora más fuerte y segura de sí misma, sabía que había pasado por lo peor y que el futuro, aunque incierto, lo construirían sus propias decisiones. Luego del enfrentamiento con Agustín, Clara sintió una liberación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Había enfrentado sus miedos, descubierto oscuros secretos y se había reunido con un pasado que ahora finalmente podía dejar atrás. Con la ayuda de Tomás, quien estuvo a su lado incondicionalmente, pudo rehacer su camino y abrazar la idea de la maternidad con confianza y esperanza. El bebé que llevaba era fruto de un hecho trágico, pero también una oportunidad para crear una nueva historia, donde el amor y la superación tendrían un lugar central. De regreso a Buenos Aires, Clara se centró en preparar su vida para recibir a su hijo. Sintió que este sería el comienzo de un nuevo viaje y, aunque los traumas aún la atormentaban, sabía que cada día la haría más fuerte. Tomás, a su vez, le brindó su constante apoyo y declaró su deseo de ser parte de su vida y la del bebé, sin importar ningún vínculo biológico.
Para Clara ese gesto significó más que cualquier palabra y poco a poco permitió que su amistad se transformara en algo más profundo. Al reflexionar sobre todo lo vivido, Clara se sintió agradecida por su fortaleza y por haber encontrado aliados en su camino, personas que la ayudaron a atravesar las sombras y construir un nuevo futuro. Su experiencia le había enseñado que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y el amor verdadero siempre encuentran la manera de prevalecer. Para aquellos de ustedes que siguieron esta historia, suscríbanse al canal para obtener narrativas más emocionantes e inspiradoras. Deja tu comentario y cuéntanos qué te gustó más. Y, por supuesto, no te pierdas el siguiente vídeo, donde saldrán a la luz nuevos personajes y desafíos.